¿Qué es la que hay, corillo? Bienvenido a Sin Hueso de la Lengua, un podcast donde hablamos claro, sin filtro y con sazón, sobre todo lo que tiene que ver sobre medicina deportiva y ortopedia. Te quedó bien. Estamos practicando aquí. Ves cómo nos va a ir saliendo el intro aquí. Eso no lo vamos a cortar del video tampoco. Pero, anyways, queríamos sacar el primer tema para hablar del talón de Aquiles. En específico, las rupturas de talón de Aquiles, porque el que le gusta la NBA o el NFL, este último season, especialmente en la NBA, hubieron un montón de casos de ruptura de Aquiles, mucho más que otros años. De los más recientes. Obviamente, Tyrese Halliburton, what the hell, en las finales, en el primer quarter, se le fue el talón de Aquiles. También teníamos este mismo año también Tatum y otro más, Damian Lillard. Eso fue este año. Sí, no, eso fue de todo este año. Fue un search que salió en la NBA, que mucha gente empezó a lesionarse, pero antes de eso, el año antipasado fue Aaron Rodgers en la NFL y años También, anteriores, los 2010 a 2015, fue Kobe Bryant también que tuvo la lesión y también Kevin Durant después como en el 2017-2018 sí, y Klay Thompson. y Klay Klay Thompson. Thompson también. Sí, así que muchas lesiones y todo el mundo se está preguntando, pues, qué está pasando, ¿me entiendes? ¿Por qué todos estos jugadores de momento, y creo que estaba viendo un estudio que publicó ESPN que en comparación con, era como casi 300% más que, tú sabes, años atrás, hace 10 20 años. Así que definitivamente hay cosas que están pasando. Y así que antes de entrar al mambo, Gerardo, cuéntame un poquito sobre el tendón de Aquiles. ¿Qué sabes de eso? Pues sí, pero el tendón de Aquiles es un tendón en tu cuerpo que se crea de dos músculos, el gastrocnemio y el soleus, forman el talón de Aquiles y eso hace una inserción en el calcáneo. ¿Y para qué funciona el talón de Aquiles? Pues son esos músculos que te ayudan a la flexión plantar. So, todo lo que sea empujarte, correr, hacer ese primer impulso, brincar, todas esas actividades, uno de los tendones más fuertes que tienes en tu cuerpo. Así que para tú llegar al punto de tener una ruptura de tendón, tienes que haber acumulado unos ciertos riesgos. Y en eso tenemos la edad, en particular personas de la edad entre 30 a 50 años, pues y como todos sabemos, pues mientras nos envejecemos, pues esas estructuras pues van cambiando, se van descomponiendo poco a poco y eso puede incrementar el riesgo. Lo que llamamos el atleta de fin de semana, ¿verdad? Te invitaron a jugar pickleball y tú eres alguien que nunca ha jugado deporte y ahí pues tu cuerpo no está acostumbrado a lo que puede ser ese tipo de fuerza, de load. Sí conocemos de unos tipos de antibióticos que pueden causarlo, el uso de esteroides en particular en el tendón y yo diría que probablemente en el caso de estos jugadores de la NBA también la tendinopatía que la manejaron de una manera no correcta, ¿verdad? Estos jugadores pues tienen una presión más alta de estar, en el caso de Tyrese Halliburton, ¿verdad? Los reportes era que se le dio para él escoger si quería jugar o si quería sentarse. Y es el último juego, tú sabes, así que él tomó esa decisión. Sí, ¿no? Porque él venía ya de un strain del gastrocnemio, Ujú. que eso fue el mayor factor de riesgo. Ya tenía una lesión en lo que compone, en la mitad de los músculos que compone el tendón de Aquiles, y esto fue como el last straw. Y Ujú. te iba a preguntar, ¿tú crees que han salido muchos estudios sobre la NBA, que son el deporte que más ha tenido este tipo de lesión? ¿Alguna razón por la cual tú crees que esto esté pasando más en este deporte, más que en el soccer, más que en la pelota? Pues no sé, yo creo que han habido como que muchas teorías, no hay ningún estudio que en verdad determine cuál es la causa y de seguro es algo que van a tener que hacer los estudios. Yo creo que le preguntaron a Adam Silver, el presidente de la NBA, que mira, ¿qué va a hacer con todo esto que está pasando? Pero hay muchas teorías, una es la cantidad de juegos, claro, porque el season, pues son 82 juegos de season y después para tú llegar a ser campeón tienes que ganar 16 juegos más. So, el season es largo. Eh,
es un deporte bien explosivo, donde siempre hay tienen mucho sprinting, brincando, así que tienen mucha actividad donde estás usando esa flexión plantar. Eh, no sé, mano, ¿qué más tú has visto? Sí, no, sobre los estudios que estaba leyendo, mayormente es el deporte del baloncesto como es una cancha, es un deporte que las dimensiones del campo son bastante pequeños comparado con la pelota y el soccer, la NFL, y es constantemente, estás en un periodo donde sigues sprinteando y son muchos movimientos explosivos donde tienes que empezar a acelerar desde cero constantemente, así que hay como un loading cíclico del tendón que los predispone. Porque tú comparas en otros deportes como en la pelota, sí, tú sprinteas y tienes estos movimientos explosivos, pero son bien pocos y después estás caminando, estás jogueando, hay un periodo eh, bastante entre cada posesión. Y en Ujú. otros deportes como el NFL y el soccer, sí, también tienen muchos movimientos de explosión de 30 40 yardas, 50 yardas, pero es bastante poco. O sea, los movimientos son tiempos que tienen para caminar y el baloncesto, pues, está mucho más activo en eso. Eso es lo que pienso sobre los estudios que he estado leyendo. Sí, yo creo que también, obviamente, lo que hablamos anteriormente, la tendinopatía mal manejada también, como esto, Kevin Durant fue exactamente la misma historia, él tenía Un un calf gastric strain. strain, exacto, y siguió jugando, creo que fue en los playoffs también, y pues terminó teniendo la lesión que tuvo. Así que, ¿verdad? Uno siempre le tiene que dar la autonomía al paciente de tomar la decisión que ellos quieren tomar, pero después que se les hable bien sobre los riesgos, ¿me entiendes? Ellos tienen que entender que tu propensidad a tener una ruptura de talón de Aquiles es mucho más alta. So, eso viene en lo que conocemos como, ¿verdad? Cuando estás tomando esa decisión con tu paciente ahí de shared decision making, tú sabes. Rey, cuéntame cómo usualmente te llegan esos pacientes con roturas de tendón. Bueno, usualmente tienen más o menos la misma historia. Siempre están haciendo algún tipo de deporte, que estén sprinteando y haciendo estos movimientos de aceleración y sienten un pop, sienten usualmente, dicen, como que alguien me pateó en la parte de atrás de la pierna. Y usualmente cuando los amigos le dicen, mira, en verdad no tenías a nadie atrás tuyo o estabas en un movimiento que estabas completamente aislado y después de eso no pueden caminar. Usualmente llegan a la sala de emergencia, de urgencia o hasta la clínica y cosas que llevan el examen físico. Casi siempre es que hay un gap que no puedes palpar entre la continuación del tendón. Hay exámenes físicos que se puede utilizar. Hay uno que se llama el examen de Thompson, que es el más clásico y es el más diagnóstico de este tipo de lesión, que básicamente lo que se hace es se agarra la pantorrilla y se aprieta y eso se supone que haga que el tendón funcione y haya una flexión de esos tendones. Ujú. En el caso donde no haya este tipo de lesión, pues el pie no se mueve. Y entonces esto se compara con el otro lado y es un diagnóstico. Usualmente este diagnóstico es bastante clínico, pero siempre utilizamos diferentes tipos de imágenes como para confirmar, tener datos objetivos sobre esto y a veces utilizamos las imágenes porque cambian el manejo. Parte de lo que hacemos siempre se hace una radiografía, queremos ver que no haya ningún tipo de lesión ósea, que sea que el tendón roto, se haya cruzado con parte del hueso, pues eso cambiaría el manejo completamente. Ujú. O también se utiliza el ultrasonido para ver si hay algún tipo de rotura y esto es algo que es bastante fácil de hacer en la clínica o en la sala de emergencia. Y usualmente utilizamos el MRI en dos tipos de lesiones. Uno es cuando hay una cierta incertidumbre bueno, estamos pensando que sea una rotura parcial y queremos obtener el MRI para simplemente ver pues, el tendón en su completo y ver si es una rotura completa o parcial y eso es hacer tratamiento. O en casos de roturas que son crónicas, pues queremos ver entonces ya el tendón, cuánto se ha retraído y entonces ya estamos planificando si tenemos que utilizar otro tipo de injerto, ya sea de otro tendón adyacente o cadavérico. So, es bastante un diagnóstico clínico, pero se utilizan las imágenes también
para hacer el diagnóstico. Pero yo sé que a ustedes les gusta mucho el ultrasonido, se lo pegan a cualquier coyuntura. Cuéntame un poquito sobre qué es lo que ustedes ven, qué ustedes utilizan con el ultrasonido. Pues yo creo que, ¿verdad? Obviamente nosotros somos biased, ¿verdad? Porque a nosotros nos encanta el ultrasonido, pero yo creo que para el tendón de Aquiles tiene mucho detalle, como que puedes medir la separación entre, ¿verdad? Ambos lados del tendón, esa ruptura que tiene en el medio. Puedes evaluar, como tú dijiste también, inclusive desde la inserción hasta el calcáneo, hasta todo el nivel arriba, hasta los músculos, para ver, ¿verdad? Cuán grande es, cuál es la separación. Y es rápido, eso es lo mejor de todo, ¿verdad? Que este paciente llega instantáneamente, yo puedo poner ese ultrasonograma y ya yo puedo ver y hacer mi diagnóstico. Y hoy en día que yo, por ejemplo, yo tengo un ultrasonograma que se conecta a mi iPad y yo me lo puedo llevar en cualquier lado, o sea, yo no tengo que tener ni conectado a la electricidad ni nada de eso. Cuando yo trabajaba allí en el Naval Academy con los ortopedas, había uno de los ortopedas era ankle surgeon y él usaba más que el ultrasonograma de nosotros para ir, o sea, schedule surgery y esa era la imagen que él usaba. Él no pedía MRI ni nada, así que en términos de darte la satisfacción de o sea, how specific, how sensitive, todas esas cosas, yo diría que igual o bastante comparable al MRI, que obviamente en muchos lados tú obtener un MRI te puede tomar semanas. Así que sí, yo creo que es un tool bastante bueno. Vamos al mambo, Sí, sí, vamos al mambo, vamos a hablar. háblame de la cuchilla, papá, háblame de la No, cuchilla. tranquilo, si para ser un buen ortopeda hay que saber cuándo dar el tajo y cuándo no. Parte de las indicaciones es saber exactamente a quién se le va a operar y a quién no. Y parte de las cosas que estábamos mencionando anteriormente, el historial del paciente es de las cosas más importantes. De los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, cosas que influyen, comorbilidades médicas, pacientes que son diabéticos, con problemas de riñón, fumadores activos, honestamente son bien poco probable que se haga la cirugía porque los riesgos de infección y de la incisión son bastante altos. La cronicidad también influye, no es lo mismo tener un- una rotura aguda que acaba de pasar en la última semana, últimos días, a que esto pasó a lo mejor 3, 4 semanas. Traté de hacer el tratamiento no quirúrgico y después me decido tratar quirúrgicamente. La edad y el nivel de actividad, son todas estas cosas influyen. Y entonces hacemos pues, el assessment del paciente y se habla, se discute, porque honestamente no a todo el mundo se le puede dar un cuchillazo. Yo veo por los intereses yo veo por los intereses del paciente, quiero los mejores outcomes para ellos y es saber a quién se opera y a quién no. Pero de los tratamientos, antes se pensaba que tratar quirúrgicamente a todo este tipo de lesión, los re-rupture rates, que es lo que a la gente le importa. O sea, la pregunta más común va a ser, mira, tengo esta lesión, ¿cuáles son los chances de que si yo me trato esto con cirugía o sin cirugía, se va a romper? Y antes se pensaba y habían estudios que lo vaqueaban, que los re-rupture rates eran menores con cirugías, pero con los tratamientos no quirúrgicos de rehabilitación funcional han bajado esos re-rupture rates y la tasa de incidencia de que se roture el tendón están más o menos iguales. Pero cuéntame un poquito, ya que hablé un poquito de lo quirúrgico, cuéntame de la parte no quirúrgica, que ustedes hacen en la Y, parte de terapia y y eso, rehabilitación. y eso es exactamente lo que iba a mencionar, que eso es lo bueno, ¿verdad? Y es donde tú y yo trabajamos juntos en la oficina, ¿verdad? Porque cualquiera de los dos hace el diagnóstico y después tomamos en consideración todas estas cosas que el paciente trae y tomamos la decisión de cirugía o no. Mira, yo quiero a mi cirujano, yo quiero a mi ortopeda en cirugía, ¿verdad? Si ese paciente decide, mira, yo no quiero ese tratamiento quirúrgico, pues ahí vengo yo y yo te ayudo, ¿verdad? Nosotros trabajamos en conjunto y podemos hacer un plan para entonces hacerlo no quirúrgico. Y hay unos cuantos protocolos de rehabilitación
en donde pues todo se basa en inmovilización inicial. La inmovilización inicial lo que ayuda es a bajar toda esa inflamación, a controlar el dolor, porque hay que darle medicamento a los pacientes para que no estén sufriendo durante este proceso. Y después hay que empezar a cargar suavemente ese tendón utilizando unos wedge, que eso quiere decir que nosotros le ponemos como unos chacho, ¿cómo se dice eso en español? Son como unos tacos que tú le pones adentro de la bota de inmovilización y lo que logra es que prácticamente que el pie esté en esa posición como plantar flex, flexionado plantarmente. Y que eso lo que hace es que esos tendones vengan y se aproximen. Para nosotros tener ese tendón aproximado, pues el cuerpo empieza a hacer lo que el cuerpo hace, que es curarse, hacer tendón nuevo y todo ese proceso. Poco a poco, pues vamos bajando ese taco, poco a poco, hasta que podamos llevarte a un momento donde puedas estar sin taco. Y también durante ese proceso estamos fortaleciendo, ¿verdad? Lo que yo le explico a mis pacientes todo el tiempo es que los tendones tienen que pasar por un estrés. Tiene que ser un momento de estrés. Y nosotros hacemos ese estrés cuando estamos en el gym y le estamos metiendo al training y estamos utilizando ejercicios excéntricos donde ponemos ese tendón para aguantar fuerza mientras se está alargando. Y entonces, pues eso es similarmente lo que estamos haciendo. Y después, Mira, pues, doctor, entrenar. que eso es excéntrico, cuéntame, que es una contracción excéntrica para los que nos escuchan. Pues la forma que yo le explico a mis pacientes, que yo pienso que es la más fácil, es utilizando el bicep, ¿verdad? Porque todo el mundo va al gym y le gusta meterle a los bicep curls, ¿verdad? Cuando tú estás subiendo y bajando ese hombro, Wow, ese codo, ¿verdad? ¿Tuviste eso? ¿Te gustó, verdad? Pero el eccentric es el movimiento opuesto, ¿verdad? Cuando tú estás subiendo el bicep curl, eso es concentric, y cuando tú estás bajando lentamente, eso es eccentric. Ese es el ejercicio que importa. Tú estás aguantando esa tensión suavemente. Hacho, sí, eso es cuando le dicen el difícil. negativo, eso es lo que se conoce en la calle como que le estás dando el negativo. Exacto, exacto, como le dicen por ahí. Así que eso es lo que el tendón le gusta, ¿verdad? Y eso es lo que No, hace pero eso es lo que hace para que el tendón tenga hipertrofia y el músculo crezca más cuando estás en tensión mayor tiempo y haciendo ujú, estos ejercicios negativos, el músculo crece mucho más rápido. exactamente. Este, obviamente, el Rey sí habló de lo, pues, de la ruptura, ¿verdad? Después que te haces Sí. cirugía, no cirugía, y había un estudio bastante importante que se publicó en New England Journal of Medicine, que era actually, fue un randomized control trial. Eso quiere decir que cogen pacientes, tenían 500 pacientes, 554, y cogen la mitad y los ponen en cirugía y la otra mitad no cirugía. Y después los van observando a ver qué pasa, ¿verdad? Unos tuvieron cirugía, otros no, y después los seguimos a ver qué les pasa. Pues al final del estudio todos tuvieron bastante similares outcomes, pero el hecho de la ruptura fue más alto en los pacientes que no tuvieron la operación. Eso es importante saber porque yo creo que eso le importa mucho al paciente joven o el paciente que quiere jugar un deporte bastante intenso como el baloncesto, ¿verdad? O si tú me dices que quieres jugar voleibol o ese tipo de deporte, pues esos pacientes deben considerar más la cirugía primordialmente. Así que, Sí, ¿no? este, Y algo que te iba a mencionar, lo más impresionante es que cuando se hace cirugía para esta lesión, ¿tú sabes cuál es la rehabilitación operatoria? Lo mismo que es sin cirugía. So, es el mismo tratamiento, si se hace o no se hace la cirugía, van a pasar por el mismo proceso de rehabilitación funcional para volver a restaurar otra vez pues, la función del tendón y lo más impresionante y la pregunta que más hacen también en la clínica es, bueno, doctor, si el procedimiento y respectivamente, si vamos por cirugía o no, el tratamiento y la rehabilitación es lo mismo, entonces, ¿por qué me voy a hacer la cirugía? Y ujú, hay varios estudios que aquí es donde que viene la controversia, porque hay varios estudios que determinan que si se hace la cirugía, pues se puede restaurar la fuerza y la resistencia que ocurre en el músculo como tal. Y también hay veces que cuando se trata sin cirugía, dependiendo en dónde estaba el talón, o sea, en dónde estaban los dos ends del tendón,
eso tiene que volver a encontrarse un lado con el otro. Hay veces que hay como un resting tension, significando que un tendón, o sea, el tendón lesionado, está un poquito más alargado que el otro. Así que ese push of strength, esa función del tendón es más disminuido, pues implica que tiene un poquito menos de fuerza. Así que esos son uno de los mayores advocates que hay ahora mismo para hacer cirugía. Y usualmente son estos pacientes que son más de atletas de alto rendimiento que quieren volver a hacer ese tipo de procedimiento. Y dentro de las cosas que nosotros hacemos, en verdad hay un montón de gamas de cómo se puede tratar. Y yo creo que lo más impresionante fue cuando Aaron Rodgers se lesionó el año pasado, el año antipasado, que se hizo este procedimiento innovador que lo que se hacía era una incisión bastante mínimamente invasiva y de ahí se suturaba el tendón y se anclaba después en el talón, que es algo bastante innovador porque hay muchas maneras que se puede utilizar y los dos bloques grandes o se hace abierto o se hace mínimamente invasivo. Hay complicaciones con las dos que pueden ocurrir y lo que más a nosotros nos importa o no, son cosas que siempre estamos pendientes, son complicaciones de la piel, que no sane o que haya infección, porque el tendón, si tú te tocas el tendón, no hay mucho más allá de la piel que el tendón. Así que cuando tenemos estos problemas son cosas que pueden tener repercusiones bastante grandes en la recuperación y puede hacer que hay un delay en la recuperación. Y entonces, de las otras cosas que se pueden utilizar, hay de las cosas mínimamente invasivas, hay jigs que se pueden utilizar que con una incisión bien pequeña, lo que necesitamos es liberar el tendón dentro de la incisión pequeña y se hacen suturas percutáneas por la piel y se puede entonces después se saca el tendón por la piel y se hace la tenografía o la reparación del tendón ahí que queda bastante chévere. Son cosas que pues nosotros podemos a utilizar para repararlo, pero como bien mencionamos, o sea, este tendón sana sin hacerle nada. O sea, el cuerpo va a tratar de sanar el tendón y los outcomes de que esto sane son bastante similares. No, y entonces de los estudios que han hecho, pocos estudios que han hecho de la NBA actually, de jugadores volviendo a, ¿verdad? Volviendo al deporte. Son pocos los números, creo que los estudios eran como 50 jugadores en total, pues 70% lograba volver al deporte. Y de ese 70% todos tenían un disminuyo en la cantidad de juegos que podían jugar en el season, los minutos que jugaban. Y bien subjetivamente, pues había como que un decrease en cómo ellos, en lo que ellos podían hacer en la cancha, ¿verdad? Así que por eso es que cuando vimos a, por ejemplo, yo diría que el caso más brutal sería Kevin Durant, en mi Claro, opinión. de verdad, 100%. Tiene un juego bien diferente, pero todo el resto de los jugadores que hemos visto, Klay Thompson, por ejemplo, inclusive Kobe Bryant, como que nunca volvieron a hacer necesariamente lo mismo, ¿verdad? Así Sí, que es no. una lesión grave. Sí, y es como estás mencionando, el estilo de juego varía completo. Como Kevin Durant es bastante, es una persona bien alta, el estilo de juego de él no requiere que él tiene que tener tanta aceleración, porque el tener ese wingspan y esa estatura que él tiene, él puede llegar a las posiciones que él quiera para poder disparar el tiro y poder hacer su juego. Pero también un poquito de bias, yo pienso, porque cuando Kobe Bryant se tuvo esta lesión, él estaba en sus late 30s, so él ya también estaba su rendimiento estaba bajando. Y lo mismo pasó con Aaron Rodgers, o sea, estos jugadores están en sus late 30s y no han tenido el mismo rendimiento que cuando estaban en su prime. Pero cuando comparamos jugadores como Klay Thompson, que él estaba, o yo diría como en su late prime o en bajo, en su decadencia, él no ha podido regresar a su estilo de juego. Ujú. Va a estar bien interesante esto, lo que le pasó a Tyrese Halliburton, a Tatum y a Damian Lillard, porque estos tres jugadores, los tres están en su prime. Y son jugadores que son bien explosivos, que requieren de la aceleración y del brinco para poder hacer todos sus movimientos en la Ujú. cancha. Y lo que estábamos mencionando, parte de que
los jugadores que están en la NBA, el rendimiento baja. Son el deporte donde el rendimiento después de tener esta lesión es el que más baja comparado con la MLB, comparado con jugadores profesionales del soccer. Yo pienso que a lo que estábamos mencionando, los factores de riesgo, un juego que es mucho más explosivo, en dimensiones más pequeñas, que requieren constantemente esta aceleración de sprint. Y va a estar interesante ver estos jugadores cómo regresan, porque yo creo que a todo el mundo le importa saber. Yo creo que, mira, doctor, tengo esta lesión, ¿cuándo puedo regresar a la cancha? Ujú. Y honestamente, no hay, en este tipo de lesión y cualquier tipo de lesión de tendones, no hay como una fecha fija para tú decir, este jugador puede regresar a la cancha o este jugador no. Hay como unos guidelines porque todo el mundo se recupera de diferentes maneras y no hay un strict timeline de cuándo se pueda regresar. Lo que sí se sabe es que como el tendón sana y por lo menos en los primeros 6 meses sí se aconseja que no se pueda regresar a la cancha porque el tendón todavía está recuperándose y una vez está un tiempo prolongado pues tienes que recuperar la fuerza para poder utilizar estos movimientos explosivos. Pero yo creo que a partir ya de los 6 meses la mayoría de los protocolos hacen como un return to sport activities que lo dejan bastante Ujú. ambiguo porque lo que tu deporte va a ser bien diferente a mi deporte y van a requerir diferentes tipos de movimientos. Y después de los 6 meses, si el jugador, el atleta o cualquier persona que quiera regresar al deporte está cumpliendo con sus milestones de su deporte, pues mira, el jugador puede regresar al campo, a la cancha, al parque, porque no hay nada que honestamente lo impida. Ujú. Bueno, yo creo que sería bueno terminar con un par de learning points, yo creo que para todo el mundo. Así que lo primero sería, mira, si tú estás jugando deporte, si tú estás haciendo lo que sea con tus panas y tú escuchas un pop o sientes que alguien te pateó atrás del pie y no había nadie y tienes dolor, busca atención médica porque hay una gran probabilidad de que tenga una ruptura de telón de Aquiles o un calf strain o algún otro injury que deberías ver a un profesional. Este, y obviamente, como aprendimos hoy, hay muchas formas de diagnosticarlo, un diagnóstico clínico, pero se pueden utilizar diferentes tipos de imágenes, algunas más fáciles que otras. Como estábamos mencionando, si tienes este tipo de lesión, hay dos maneras que se pueden tratar, con cirugía o sin cirugía, y todo va a ser a base de tu edad, el deporte que hagas y los goles que tú tengas en tu vida por hacer y comorbilidades médicas, porque esto va a ser independiente y sabemos que esto va a sanar si se trata con cirugía o sin cirugía. Y así que ya saben, si tiene, ya que sabemos de este tipo de lesión y cómo el rendimiento baja en los jugadores profesionales, si estás corriendo tu fantasy y sabes de alguien que tiene esta lesión, dale wave, no lo cojas el año que viene porque no Sí, sabes cómo va a ser el rendimiento. exacto. Así que mira, si te gustó el tema de hoy, dale like al video, compártelo, suscríbete a la página. Por favor, regala la voz. Esto es un proyecto de nosotros que estamos empezando y queremos escucharlo. Así que comenta en el video, dinos qué quieres aprender. Y gracias por estar aquí. Así que esto fue Sin Huesos en la Sin hueso en Lengua. la lengua. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar nuestro primer episodio.